Hola amigos, gracias por sintonizarnos en esta bonita mañana. Nuestro tema de hoy es sobre los fermentados. Como todos los miércoles se encuentra en el estudio la doctora Paulina Barrera Moreno y el doctor Luis García, quienes nos platicarán en un momento más sobre la fermentación. Bienvenidos sean, doctores, nuevamente aquí a este estudio. Hola. ¿Qué tal, doctor? El paso de una, hablando ya de la fermentación, el paso de una vida nómada, al sedentarismo creó la necesidad de tener que almacenar los excedentes de alimentos, surgiendo así la fermentación controlada como medio de conservación. De esta forma también nacen las primeras bebidas alcohólicas, producto de la fermentación de frutos hace más de 10.000 años. Con el tiempo, en todas las antiguas civilizaciones se aprendió a emplear el proceso de fermentación para obtener alimentos duraderos, seguros y más nutritivos. Y con esta breve introducción que acabo de dar, pues sí me permito preguntarles, doctor o Pau, cualquiera, que nos respondan entonces, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso biológico, ¿sí? Y en general lo tenemos nosotros mismos lo hacemos en nuestras células y en el caso específico de los alimentos, pues son bacterias y microorganismos, levaduras también, eso que podríamos considerarlos como hongos, ¿no? Y la base es la conversión de los azúcares o de los sustratos que hay en diversos alimentos, diversos me refiero a vegetales, frutas. Incluso productos de origen animal, cárnicos, lácteos, todo eso. Productos de leche, todo esto. Sus carbohidratos son transformados en diversos ácidos, por cierto. Por cierto, son diversos ácidos, como el ácido láctico, el ácido fórmico incluso, el ácido acético. Ya le daremos sentido a estas palabras, pero esto se logra en un ambiente con bajo nivel de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia con la putrefacción, ¿sí? Porque es lo que tenemos que definir, por qué es importante la fermentación, por qué fue útil y por cómo diferenciarla de la putrefacción. La putrefacción sí es otro proceso biológico también realizado por bacterias, también realizado por microorganismos, pero que tienen otro resultado, y eso es en presencia de oxígeno. Y eso es lo que se aprendió, eso es lo que la humanidad aprendió hace más de 10.000 años, más. La evidencia es de 9.000 años de estas bebidas fermentadas, pero seguramente nada más hay que pensar en la historia moderna del hombre moderno, que sería del humano, del pensamiento evolutivo, que son por lo menos 500.000 de años. Entonces imaginémonos en ese tiempo cuando aprendieron aquí la fermentación era buena. ¿Y cambia la composición de los alimentos con la fermentación? Sí, haciendo un poco más sencillo todo esto que suena complicado. Realmente no lo es tanto. De hecho, la fermentación estuvo presente durante muchos años y no se sabía siquiera en qué consistía. Exacto. Nada más se sabía que estaba un sustrato, que el sustrato, para definirlo un poquito más, sería como la materia prima o el alimento que se le está dando a esas bacterias y levaduras que están presentes en los alimentos. Entonces, ellos solamente se daban cuenta que utilizaban, por ejemplo, la miel, que la miel estaba sumergida en agua y que se realizaba la fermentación, es decir, que ya no era agua con miel, que las bacterias y levaduras presentes en la miel y en el medio ambiente utilizaban los nutrientes que se encuentran ahí en la miel, hacían procesos en donde no estaban expuestos al oxígeno, o sea, estaba mezclado con agua, ya no estaba expuesto al oxígeno. Entonces el producto final era la hidromiel, lo cual significa que es totalmente diferente el producto final a lo que empezó siendo agua y miel. Agua y miel pasó a ser hidromiel. Quiere decir que si yo estudio la composición del agua con miel, va a ser muy distinta a la hidromiel. Eso es
como para hacer un poquito más descriptivo lo de que es la fermentación. Muchos años se creyó que era un proceso químico acelerado y ya no se sabía que estaba causado por microorganismos. Entonces, eso sería realmente, todos los alimentos que nosotros consumimos, todos, pues están compuestos de diversos nutrientes que sirven de alimento a estos microorganismos. Y una pregunta, no sé, el pozol, ya ve que lo dejan agriar. Sí, ¿Eso es un proceso de fermentación o de putrefacción? es un proceso de fermentación. Ajá. Y es reconocido. Y nos atrevemos a decir, la bebida del pozol, para llamar al pozol a una bebida, tendría que ser el agrio. ¿Sí? El pozol agrio es la bebida, es la bebida. Sí. Sí, el inicio es el pozol fresco. Pero durante la vida diaria, y eso lo pueden constatar con familiares, se tomaba el pozol agrio. El pozol agrio, finalmente ese era el proceso. No tenías procesos de refrigeración. Aparte, nunca podemos detener a las bacterias. Solamente las podemos enlentecer, pero nunca las vamos a detener. Y entonces el pozol siempre, frecuentemente se tomaba agrio. Ese era lo natural. Y bueno, hablan de levaduras, microbacterias, microorganismos, perdón, bacterias, y tal vez haga un poco de ruido en las personas. Sí. ¿Tienen algún efecto adverso en ellos? Porque bueno, al escuchar esto Pues, asociarlo, ¿no? con enfermedad. Asociarlo con Puede ser. alguna enfermedad. Sí, debe ser confuso. Relacionado, ajá, Sí, lo relacionan. pues ahorita lo tenemos más fácil porque ya desde hace varios años, décadas incluso, han metido productos con el concepto del lactobacilos. Ajá. Probióticos y prebióticos, es lo mismo. A eso se refiere. Porque estas campañas que querían meter estos productos se toparon con este choque de ideas. Las bacterias, ¿cómo las voy a tomar? Perfecto, pues vamos a un promocional y ahorita regresamos hablando de la fermentación. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa El Cuidado de la Vida, y el programa, les recuerdo, se llama Fermentados, y en el bloque anterior hablamos que este proceso de fermentación para llegar a alimentos fermentados sucede, bueno, en un ambiente sin oxígeno, y que también son partícipes ciertos microorganismos, pero ojo, no quiere decir entonces que estos microorganismos hacen daño a la salud. Sí, exacto. De nuevo choca, ¿no? Choca la idea de, después de décadas que nos estuvieron insistiendo de que cero bacterias, y que nos dejamos hacer creer que la comida debía ser completamente limpia, y lo entendimos como limpio estéril. Estéril significa ausencia de vida. De vida. Y nos hicieron creer que todos los procesos de cocina acababan con todas las bacterias. No es así. Y sobre esto hay suficiente información. Aquí tenemos un libro. Nada más es un ejemplo de cuánta información podemos tener. Está documentado, hay que buscarlo. Entonces, los procesos de cocina, más que eliminar a las bacterias, favorecen un tipo de bacterias. ¿Sí? Uno de los objetivos, o más bien uno de los logros, porque no se sabían las personas cuando lo iban a hacer, lograron que con la cocina, la gastronomía, se disminuyeran las bacterias patógenas y se favorecieran las bacterias que convierten nuestros nutrientes, predigieren, para que nosotros lo absorbamos mejor. Y de hecho, esas bacterias entran a nuestro organismo e interactúan con nuestro organismo y con las bacterias que ya tenemos. Recuerdan que tenemos bacterias desde la entrada a la salida. Tenemos bacterias en la piel. Estamos envueltos en bacterias. Estamos envueltos en bacterias. Estas bacterias que se encuentran en estos alimentos fermentados hacen una unión con las bacterias que tenemos interior. Sí, así es. Sí. Pero es importante decir que estamos envueltos para ver de dónde vienen esas bacterias. Okay. Es que es precisamente lo que comenté hace un momento. No se sabía que convivíamos con ellas, nada. Nosotros las teníamos en el medio, las comíamos, las consumíamos. Es decir,
forman parte de nosotros, así como no pensamos en cómo vamos a vivir sin el corazón, cómo vamos a vivir sin el riñón, también nuestra comúnmente se escucha como flora bacteriana, que es la microbiota, esta convive con nosotros, y si hay problemas en esa microbiota, en esos microorganismos que conviven con nosotros, vamos a tener enfermedades, vamos a enfermar porque estas forman parte de, hacemos un equilibrio, es un equilibrio que se logra y que se logró a través de años. Es decir, no habíamos pasado tanto tiempo comiendo sin este tipo de alimentos. Esto es ahora que ya se perdió la tradición, se ha estado perdiendo la tradición de buscar este tipo de alimentos. Buscamos todo, por ejemplo, ya los que vienen empaquetados vienen estériles. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas tienen un problema porque consumen muchos alimentos empaquetados, estamos teniendo ahí carencia de alimentos con prebióticos y probióticos. Otra cosa, los alimentos fermentados que encontramos en el supermercado, la mayoría ya están pasteurizados. Entonces, ahí también se eliminan los probióticos. Y también, aparte de que están pasteurizados, podríamos decir, bueno, algunos conservan su valor nutricional, pero estamos de acuerdo que se les agrega otras cosas. Por ejemplo, el yogur, que sí, para que se llame yogur, tiene que tener cultivos vivos. O sea, los bichos tienen que ser viables. Cuando nosotros los comemos, tienen que tener una actividad, reproducirse acá, llegar al intestino. Entonces, tienen que tenerlos, pero a eso sumamos que tienen azúcares y tienen otras sustancias que se ha comprobado que causan daño en la misma microbiota. Pau, ya hablas de prebióticos, probióticos, y nos puedes definir qué son para estas personas que nos están viendo ahorita. Me parece muy interesante que hagas el comentario porque son palabras que están en el uso cotidiano. ¿Sí? Todas las personas hablan de probióticos y prebióticos, pero puede que no esté tan claro el concepto. Los prebióticos son todos los nutrientes o sustratos, todo lo que va a ayudar a que crezcan estas bacterias, se nutran estas bacterias nuestras que forman parte de nosotros. Y los probióticos son propiamente estos microorganismos. Ok, perfecto. Qué bueno para así aclarar esta. Sí, es importante que quitemos de nuestra mente que bacteria o microorganismo es sinónimo de enfermedad. Eso es un concepto que se fue creando con la idea de el gel antibacterial y que todo las manos siempre libres. Doctor, ¿y cómo llegamos entonces al proceso de fermentados? Bueno, al fermentado. Sí. ¿Cuál es el proceso entonces que lleva la fermentación? Sí, muy bien. Antes de eso nada más quiere decir que sí hay que tener higiene, pero eso no significa cero bacterias. Eso es lo primero que tenemos que quedar claro, de que sí hay que tener higiene, pero no significa que no tengamos bacterias. Más bien hay que eliminar las bacterias patógenas, y para eso hay técnicas. Y entonces la fermentación, que la etimología, es decir, de dónde sacaron esa palabrita, es porque significa hervir, y es lo que veían que el líquido empezaba a echar burbujas. Y por eso le pusieron el nombre de fermentación. Solamente descubrieron cómo se hacía. Y tenemos una primera imagen de los productos que se pueden obtener, los tipos de fermentación, al menos los más comunes que se usan para la alimentación, porque también la fermentación se usa para varios productos que no necesariamente son de alimentación. Muchos productos que manejamos está incluido este proceso de fermentación, y no necesariamente son para comer. Claro. Incluso también para alimentación de mascotas, de los caballos, de ganado, también se usa estos procesos, y para otros productos. Y entonces los tipos de fermentación aquí están, por ejemplo, el butírico es para la mantequilla, ese es el ejemplo. El acético sería el vinagre. Está un tipo que produce alcohol, que es de las bebidas fermentadas de alta cantidad de alcohol, y eso es muy importante mencionarlo, porque muchos entienden bebidas fermentadas y dicen, bebida alcohólica. No todas las bebidas no todas las bebidas fermentadas son alcohólicas. El mejor ejemplo es el pozol, que uno de sus principales tipos de fermentación es la láctica, que no significa que tenga leche.
sino porque el producto final es un ácido que se llama ácido láctico. Y esos ácidos son los que inhiben el crecimiento de muchas de nuestras bacterias patógenas. Pues bueno, ahorita regresamos aquí al programa para seguir hablando de este proceso de fermentación. No se despeguen del televisor y continuamos. Gracias por continuar con nosotros, y en el bloque anterior nos quedamos aquí platicando sobre qué es, bueno, los tipos de fermentación. Si puede, doctor, continuar explicando. Entonces esto. comentaba la imagen que se había puesto de los diferentes productos, y noten cómo son de los productos industrializados también. La industria está basada en la fermentación, por cierto. Entonces, estos diferentes tipos de fermentación suceden en todos los fermentos. En todos, solamente predomina uno. Y les comentaba de las bebidas que no todas las bebidas son alcohólicas. También significa que todo lo fermentado tiene algo de alcohol. Tiene algo de alcohol. Muchos se preocupan. Es que se fermentó un poco el tamarindo, que eso es uno de los que recomendamos, y tiene algo de alcohol. Sí, tiene menos del 2% de alcohol. Ah, no, pero y es que no. O el tepache, ¿no? Tiene menos del 2% de alcohol. Están preocupados. Y a los niños no se les puede dar, pues le están dando yogur. Y el yogur, exacto. Les están dando yogur, y todo fermentado tiene algo de alcohol. Pero es mejor hacer el yogur en casa Exactamente, que consumir el que hay Exactamente. Entonces, en las tiendas. ¿Cómo sucede la fermentación? La materia prima, que los más seguros son los vegetales, sumergirlos en agua. Esta es la técnica más común. Sumergirlos en agua, que eso los deja limitados en la cantidad de oxígeno que hay. Facilitado con la sal, a veces no es necesaria la sal, pero esa es una de las técnicas más fáciles. Eso hace que las bacterias que ya están ahí van a aprovechar ese ambiente para ganarle a otras bacterias, y generalmente ganan los lactobacilos. Y eso lo vamos a reconocer por el olor, porque nuestro olfato está bien entrenado para detectar esos tipos de fermentación. Por eso lo encontramos agradable. No es un olor agrio. Sí, es que es diferente, porque si un ejemplo de cualquiera de estas conservas que tenemos aquí, si yo destapo esta, se va a sentir olor a carne, a vinagre, como cuando se prepara pollo en escabeche. Va a sentir el olor, huele bien. Destapamos la zanahoria, va a sentir olor a vinagre. Si destapa un alimento que está podrido, va a sentir el olor fétido. Entonces, nosotros sabemos distinguir perfectamente cuando algo está podrido a cuando solo está agrio, como dice la gente. La mayoría de la gente menciona, es que ya el frijol está agrio, no está podrido. Lo detectan agrio. Entonces, ¿y aún puede ser consumido si está agrio? Hay técnicas de hecho, el ciclo del frijol, ya que estamos hablando de eso, y que bueno que estamos hablando sobre ya la importancia en la humanidad. Nuestra cultura que usaba el frijol, primero hacías el caldo, luego lo vas consumiendo, le vas metiendo técnicas de calor. En ese tiempo ya hubo crecimiento bacteriano. Lo pueden ver, las burbujitas que se están saliendo no es nada más química. Es el efecto, es la fermentación. Las bacterias están fermentando, lo sometemos de nuevo a otra técnica culinaria o de gastronomía, en la cual lo vamos reduciendo, y de ahí salen los diferentes, la crema de frijol, el frijol refrito. Por eso es que cambia el sabor. Si se dan cuenta, todos saben que el frijol refrito sabe mejor que el caldo, ¿no? Que el caldo. Y también en los alimentos que acostumbramos a utilizar como el recalentado, también ocurre. Por eso la gente dice hay que hervirlo todas las noches, precisamente porque quieren detener el crecimiento bacteriano, y se sabe que el sabor por ejemplo, de un pozole mejora al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. ¿Por qué? Porque sí, se mueren algunos microorganismos, otros persisten, pero con la manipulación seguimos introduciendo los que están en el medio, los que tenemos. Y a propósito de que mencionábamos lo de cómo sucede la fermentación, es importante que actualmente nosotros ya sabemos, ya tiene muchos años, ya sabemos cómo dirigir la fermentación, hacia qué tipo queremos que predomine. Por ejemplo, si yo fermento frutas,
que no sé, le agrego miel o panela y la fruta y la sumerjo en agua, al principio va a ser una fermentación alcohólica. Si yo limito la mayor cantidad posible de oxígeno en el medio, se va a dirigir, cubierta, exacto. Sí. La voy a dirigir hacia una fermentación alcohólica que puede llegar a tener un alto porcentaje. Pero si yo la dejo al aire libre y nada más la cubro con un paño, como hay oxígeno, mucha presencia de oxígeno, va a favorecerse el desarrollo de otro tipo de bacterias que produce el ácido acético o el vinagre. Entonces, eso es lo que sucede generalmente aquí en Tabasco cuando uno quiere hacer tepache en casa. Los primeros días, 2 días, se siente un ligero sabor alcohólico, pero si se pasa 4, 5, 6, 7 días, se vuelve vinagre. Y hay muchos que confunden es que yo creo que está muy fuerte ya, y yo dirigí por el medio en el que estoy y que lo dejo expuesto hacia una fermentación acética. Okay. Así es como sale el vinagre de piña, el vinagre de plátano, el vinagre de manzana. Si yo lo dirijo, lo cubro para que no entre oxígeno, puedo hacer sidra, pero si lo dejo expuesto, puedo hacer vinagre de manzana. Ese es el arte de la fermentación, que tú la diriges hacia donde quieres. Sí, aquí el componente pues es el oxígeno, ¿no? También es parte primordial. Y con la carne, por ejemplo. Y la carne también. Sí, la carne precisamente, que esa no es tan recomendable, esa sí hay que saber, ahí sí hay que documentarse antes. No, con la carne no la tocamos por ahora, pero por supuesto que hay técnicas para la fermentación, que son la charcutería, que es decir, los jamones, los embutidos, la carne salada, la carne ahumada. Hay preparados tan antiguos como los indios americanos, que es el pemmican, que es una mezcla de frutas con grasa y carne seca. Y finalmente hay algo de fermentación y otros procesos de secado también, pero son conservas. Entonces aquí radica también la importancia, ¿no? que tiene este proceso de fermentación en el ser humano, que es a través de la larga historia. Y recordemos, ¿no? que a través de Pastor ya es cuando se hace hace un corte, ¿no? La parte de la fermentación. Parteaguas, ¿no? Sí. Un parteaguas para evitar ya este tipo, y hablábamos de microorganismos, ahí es donde empieza que eso. Te acabo de mencionar precisamente que tú diriges la fermentación. Ese fue el caso de Pastor, que él lo que estaba investigando es por qué el vino se volvía vinagre. Exactamente. Entonces ahí ya se aprendió, cuando ya este tipo de microorganismos la convierte, la dirige hacia alcohol y esta la dirige hacia vinagre. Entonces fue como el ser humano ya pudo controlar un poco más qué producto quería. Y esto también es importante, como dicen ustedes, un parteaguas, porque a partir de ese momento que se descubrió que los microorganismos estaban involucrados en enfermedades, es que surgió la fobia a las bacterias. Ok, bueno, pues vamos a un promocional, no se despeguen del televisor y regresamos. Gracias por continuar en sintonía en este canal de televisión OJAT. Y bueno, doctor, ¿y cuál es la importancia entonces de estos alimentos fermentados en la humanidad? ¿Cuál es el paso de estos alimentos de fermentados a través de la historia? Muy bien. Es fundamental, o sea, no es que sean buenos, no es que sea una buena edición, es fundamental, que significa que si no los tenemos en nuestra vida, estamos deficientes, estamos mal. Así es, y ese es uno de los problemas que tenemos actualmente. La fermentación, incluso hay quienes de los más entusiastas de la fermentación incluso dicen que nosotros no la inventamos, porque hay animales que buscan específicamente, saben encontrar a los alimentos fermentados, incluso que provocan esa situación, desde elefantes hasta primates, como nosotros. Que buscan y gustan de estos alimentos. Entonces, desde que somos humanos, consumimos fermentados. De ahí aprendimos a favorecerlos. Nos ayudaron. Eso que tanto dicen que cuando no había cosecha y se perdía, tenía inevitablemente hambruna,
se aprendió rápidamente que tu excedente de la cosecha, pues usabas frescos y los transformabas en alimentos, dirigías ese ciclo que no podías detener, lo ibas dirigiendo, de ahí surge mucho conocimiento, de ahí la gastronomía tan variada que existe en todo el mundo, o sea, existen miles de preparados, porque en todo el mundo es prevalente. Busquen en la historia de cualquier lugar de su gastronomía y va a encontrar la fermentación. Sí, ese punto de la historia a mí me parece interesante porque nada más hay que leer un poco y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las bebidas que se consumían, yo ya dediqué un montón de tiempo a esto, las bebidas que el humano ha consumido a lo largo de la historia han sido principalmente alimentos fermentados, bebidas fermentadas, perdón, y aparte de esto, también se utilizaban las infusiones, que son la de a partir de hierbas, de frutas, y en muchos casos estas mismas infusiones del té se fermentaban, se utilizaban cultivos o ya se sabía cómo fermentarlo, que es el caso de un té que se llama kombucha. Y lo de la historia lo menciono porque si a alguien se le ha ocurrido, está el caso del pan, que los egipcios aprendieron a dirigir la fermentación del pan desde hace 2000 años antes de Cristo, desde 2000 años antes de Cristo. También tenemos la historia del vino, antiquísima. Claro, sí. Antiquísima, que también alimentos fermentados. Y repito, sin conocer que estaban involucrados microorganismos, solo sabían que eran alimentos nutritivos, que los hacía subsistir, que les permitía que sus alimentos, sus excedentes se conservaran, que en épocas en las que no había alimentos pudieran ellos utilizar sus conservas. Está el caso del chucrut, que es el que tenemos aquí en medio, que es la col fermentada. El excedente de col se fermentaba precisamente para que no hubiera pérdida. También está el caso de Corea, que tiene el kimchi, que es uno de los alimentos más estudiados en el tema de los probióticos. El kimchi, las familias se reunían para que toda su cosecha de col se pudiera conservar para la época de frío. Todas las familias se unían, cortaban los ingredientes, que no nada más era col, también era zanahoria, todo lo que tuvieran a la mano, ¿no? Sí, las hortalizas que tuvieran a la mano, y así se conservaban. Y entonces, ¿qué otros ejemplos tenemos? En la India está el yogur. En Turquía está el kéfir, que son derivados, es como el yogur, es un derivado de un lácteo. Es un derivado también de es una fermentación también de la leche. ¿Y aquí en México? Eso es lo que estoy mencionando precisamente para que vean que, no, es que estos nos quieren hacer que nada más lo de México. No, es para que vean el contexto, que no es México. Aquí pues tenemos el pulque, el tepache, es que son demasiadas, tejuino, el pozolagrio que ya mencionamos, el cacao, el cacao se fermenta para poder hacer chocolate, café se fermenta para poder consumirlo, el aceite de oliva, tenemos infinidad de gente, tenemos la mantequilla, los quesos, todos son alimentos fermentados. Y si nos vamos en serio a la historia de todo el mundo, ese es el consumo prevalente. ¿Y tú crees que actualmente la fermentación se ha dejado a un lado? Por supuesto que sí, porque si estoy mencionando ejemplos de la mantequilla, ya no se consume mantequilla de calidad, sino la que nos venden de calidad dudosa, que no investigamos, porque no digo que no haya buena mantequilla, solo no elegimos a conciencia que estamos consumiendo. Tenemos la leche, el queso, perdón. Las personas que acostumbran a consumir buen queso, ahí tienen una fuente, dependiendo igual si se pasteuriza o no, pero tenemos por lo menos un buen alimento. Ya hemos mencionado en programas anteriores que la mayoría de los quesos que se encuentran disponibles en el supermercado no son siquiera quesos. Claro. Entonces ahí ya se perdió también. Consumimos conservas, pero esas conservas ya son, nada más se le agrega vinagre, el vegetal o el alimento que se quiera conservar y otras sustancias más, como el azúcar, glutamato, monosódico, muchas sustancias.
Y para hacer... Ajá, Entonces, en este caso, esa conserva ya no tiene ni siquiera probióticos porque se pasteurizan, ya las perdimos. Entonces, sí hay una carencia. Por eso es que estamos haciendo este programa para promoverlo. Sí. Ya no estamos dándole prioridad a nuestras bebidas como el tepache, como el pozolagrio. Ya consumimos refrescos que tampoco son fermentados ni son Son una probióticos. imitación de fermentados, por cierto. El que mencionamos, la hidromiel, en sus primeros días, que la miel con agua, en sus primeros días, 4 o 5 días, precisamente el sabor que tiene es a refresco. ¿Y cuánto es el reposo, por ejemplo, del hidromiel? ¿Cuántos días o cuándo sé que debo de consumir? O estos, A partir, ¿no? Aquí, a partir del 5.º día ya lo notas. O estos que están aquí como ejemplo, ¿cómo sé que debo de consumirlos? ¿Que ya están? ¿O Bien. desde el primero o segundo día ya puedo usarlo? ¿O tiene que haber un día específico? No. A partir de la semana ya se nota, pero a las 2 semanas, y de nuevo, ¿cómo lo vamos a notar? Les repito, el olfato. Y precisamente es recomendable iniciar con los vegetales porque son muy, muy seguros. Si no se usa la pasteurización, el riesgo de alguna contaminación es muy bajo. Si no se usa, te estoy diciendo, si se usa crudo, es muy seguro. Pues bueno, vamos a un promocional y continuamos platicando de esto, doctor. No se despeguen del televisor. Gracias por continuar con nosotros en este programa de fermentados. Y bueno, vemos aquí en el estudio unos ejemplos que ustedes traen de alimentos vegetales, porque son vegetales, sí, que están en un proceso de fermentación. Entonces, doctor, ¿cómo sé yo que está segura o en qué momento puedo usar yo estos alimentos? ¿Desde el primer día, desde el segundo día? ¿Cómo sé que es seguro utilizar estos alimentos para hacer mis preparados de comida? Muy bien, les mencionaba que con el conocimiento que nosotros y la práctica que ya tenemos aquí, porque cambian por las temperaturas y las situaciones y la luz, aquí a la semana, pero preferiblemente a la segunda semana, ya pueden reconocer por su olfato, los que no tengan problemas con el olfato, los olores a vinagre y olores agradables, los van a reconocer. Esto es cultural. Es bastante sencillo, es bastante sencillo, y por supuesto que van a reconocer cuando sea la putrefacción. ¿Qué significa? Si yo ya intenté mi primer fermento, si no me convence el olor, lo llevo con un experto o lo desecho y lo intento de nuevo. ¿Pueden pasar meses estando en fermentación? Sí, después de fermentación los puedes refrigerar si gustas, pero igual fuera. La verdad es que no sucede nada. Aquí en de la zanahoria, pues es el primero de este mes, el 1 de octubre, exacto, ese. Importante ponerle fecha, ¿verdad? Sí, es importante precisamente para saber más o menos cuánto tiempo tiene y si queremos exactamente consumirlo una determinada fecha, por ejemplo, las 2 semanas. Es normal que con el paso de los días tenga una coloración turbia. ¿Por qué? Porque en este proceso mueren algunas bacterias, algunas levaduras, se hacen reacciones, entonces es normal que se produzca esto. Y conforme pasa el tiempo, ya más allá de yo he visto que es más ya hacia el mes, no sé usted qué experiencia tiene, pero yo ya he visto más al mes, no, eso no, más al mes ya es totalmente claro. Ya, claro. Totalmente claro, y abajo se nota un sedimento. Esto lo explicamos porque muchas personas piensan que por esa coloración no sirve, a pesar de que no tenga un olor putrefacto, les da desconfianza la capita que se forma, que es lo mismo que pasa cuando se elabora el tepache. También hay una capa de levaduras encima, de hongos. Sí. Entonces, esto, si ahorita lo destapamos, ya tiene olor a vinagre y puede durar meses fuera del refri. Aprovecho este comentario porque el programa anterior fue acerca de desperdicio y pérdida de alimentos. Esta es la estrategia que nosotros mencionamos que podría ayudarnos a dejar de desperdiciar alimentos. Si vemos que ya la zanahoria ya se está pasando, le quitamos las zonas que nos generen desconfianza, que se vean mal, se cortan, se limpian, se cortan y ya se conservan.
y evitamos estar desperdiciando alimentos. ¿Y de estos alimentos qué usamos? ¿El líquido? Todo. ¿El alimento como tal? Vemos que, bueno, si podemos observar, voy a voltear de la zanahoria, tiene una capita blanca. ¿Eso se puede usar también? Sí, ¿O es parte del proceso? Esos son hongos que crecen en la superficie. Es normal, hay quienes prefieren retirarlo y hay suficiente evidencia, les repito, hay suficiente información de quienes lo consumen igual y no es problema. Por eso nos atrevemos a dar esta información porque es muy segura. Repito, para lácteos, para productos de leche, para cárnicos, sí hay que tener una buena formación. Y si ustedes investigan, eso es parte de la seguridad alimentaria. Averigüen su familia, hay gente que sabe hacer esto, que siempre lo ha hecho. Eso sí, que se quiten la idea de que es indispensable el vinagre y el azúcar. No son indispensables. No son indispensables. Se puede quitar el azúcar, se puede quitar el vinagre. Principalmente quiten el azúcar. El vinagre no es problema, pero quédense con la idea de que el vinagre ahí mismo se produce. Y dense la oportunidad. Y los vegetales en general son muy seguros. Si ustedes no confían en el olor, pues lo pueden desechar. Y eso se pueden utilizar, como preguntaste, si es todo, qué parte. Yo puedo hacer mis platillos, esto está crudo, yo puedo hacer mis platillos como acostumbro. Si quiero hacer un caldo de verduras, utilizo las zanahorias que tengo aquí, y si tengo otros vegetales los utilizo, los preparo, y ya no es necesario estar agregando sal. Ya aquí ya tiene mucho sabor, o sea, enriquece, potencia los sabores que ya se traen. También puedo, si yo quiero preparar pues pollo asado, eso es lo primero que se me ocurrió, puedo utilizar este preparado, ahí puedo marinar el pollo. O sea, con el líquido poder marinar el mismo pollo. Con el líquido y los sólidos. Y si no, la forma en la que yo normalmente lo haga, al final lo sirvo en el plato y agrego encima o el líquido o ya los vegetales que yo decida utilizar. Una ensalada de hojas frescas, este es mi aderezo. Así es como funciona en la dieta mediterránea. Así es, esa es la misteriosa dieta mediterránea. Los productos son fermentados, el aceite de oliva, vinagre balsámico, el vino, el pan son fermentados. ¿Sí? Entonces, la fermentación nosotros tenemos el conocimiento, solo es cuestión de recuperarlo. Lo sabemos porque atendemos pacientes y muchos dicen, eso lo hacía mi papá, eso yo lo sé hacer. ¿Y por qué lo dejó de hacer? Pues porque ya lo compro. Claro. Pues entonces, si queremos algo de alta calidad, pues lo podemos hacer. Los que no tengan esas habilidades, acérquense a quienes sí sepan de su familia, o si no, hay libros, o si no, aquí a la universidad. Y comentó de cuando lo de la pasteurización. Sí, ya comentamos de la pasteurización. Pues diría que por ejemplo, ahorita vamos a decirles cómo hacer una conserva. No es necesario la esterilización con calor. De hecho, eso lo hace menos seguro. Los casos de botulismo, que es una enfermedad grave, rara, bastante rara asociado con las conservas, porque eso es lo que van a encontrar en internet o en otras partes. No, es peligrosísimo. Pues es peligroso hervirlos, ¿sí? Porque da la oportunidad de que crezcan otras esporas, otras bacterias que son malas. Sí, tienen que recordar que esto es una competencia entre microorganismos, y si eliminamos a las que normalmente ganan o las más poderosas, van a crecer las que enferman. Así es. Pues vamos a un promocional y regresamos aquí al programa. No se despeguen del televisor. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, vamos al consejo nutricional. Veo que nos traen aquí para hacer la fermentación de la zanahoria, ¿verdad? Sí. Bueno, adelante, explíquenos cómo se hace. En este caso sería en salmuera, lo que mencionábamos en el programa anterior, los que lo vieron. Esta es la salmuera. Agua con sal. Agua con sal. Y entonces dijimos que es alrededor de una solución al 5% de sal, ¿no?
Bueno, ¿y qué ¿Qué significa? equivale? Que equivale, exacto, pues todos conocemos la clásica medida de una taza, que son 250 mililitros. Ajá. ¿Sí? Más abajo. Más abajo, aquí está, Ajá. o es una taza, aquí ya está medido. Y vamos a, antes, la materia prima, lo que va a dar el sabor, lo que va a dar el sustrato a las bacterias y que nosotros nos vamos a consumir, es la zanahoria. La zanahoria debe estar limpia, debe ser segura. ¿Y cómo vamos a asegurarnos? Ya sea que es de mi huerto y yo sé que usé y yo sé que tanto lo limpié, y si no sabemos, pues se puede desinfectar, no hay problema. Los mecanismos clásicos que usan para desinfectar, pero que no esté cocida. La zanahoria. La zanahoria. Tiene que estar natural entonces. Sí, sí. O sea, vamos a empezar con eso para los que no saben. Hay otros que saben otras técnicas, pero esta es la más básica. Cruda. Cruda. Vamos a dejarla cruda. Esta es una zanahoria grande. Entonces vamos a hacer la solución aquí, primero, nada más por cuestiones visuales. Aquí ya eché el agua a la taza. ¿Y cómo voy a saber que son los 5 gramos? Ya está calculado. Es una cucharada, observen, esta cucharada, pues equivale aproximadamente a los 12.5 gramos para lograr la solución al 5%. Sí, aquí nada más una aclaración. Era cómo saber que está al 5%. Exacto. Eso. O sea, una cucharada son 5 gramos. 5% equivale a 5 gramos. Recordemos que una taza son 250 mililitros, 250, y es por 100 mililitros, que en este caso tenemos 2.5, 100, 250, Ajá. son 2 veces 5 y una mitad. Para fines prácticos, por cada taza una cucharada sopera de sal. Exactamente. Ok. Sí, para eso sirve verlo. Entonces, esa es la conclusión. Para una taza, una cucharada. Ok. Olvídense del 5%, es alrededor. ¿Y eso qué es? Esto es la pimienta de Tabasco, pimienta gorda. Y esto se puede agregar laurel, lo que tengan, lo que les guste. Clavo. Clavo, lo que les guste. Algunas combinaciones serán excelentes, otras no les gustarán mucho. Disculpen, vamos a agregar eso. Es mejor así, ¿verdad? Sí. Aquí está. Listo. Y así es como vamos resolviendo los problemas que se van apareciendo. Y ya está. Ok. Y vieron cómo ya disolvimos, ya está en agua con sal. Ahora, de nuevo, practicando lo que me mencionó la doctora, analizamos esto y solamente vamos a encontrar el equilibrio nutricional de la zanahoria, la sal, y en el agua pues no va a haber mucho, es agua purificada. Sí, en esto van a encontrar, ¿qué van a encontrar? Si ya después de la fermentación, pues como van a haber bacterias, van a haber más nutrientes, vamos a encontrar los aminoácidos esenciales, la vitamina B12, que no hay aquí. Las que lo producen son las bacterias. Entonces, definitivamente transformamos este alimento que tiene su equilibrio nutricional, lo transformamos en otro equilibrio que realmente siempre lo mejora. Siempre lo mejora. Y esto, por ejemplo, para los veganos lo saben muy bien, porque siempre les dicen que solamente de la carne viene la vitamina B12 y no es cierto. Es a partir de las bacterias que lo producen y en nuestro caso en las que están en el intestino. Excelente. Entonces, ¿altamente seguro? Exactamente. Las frutas y verduras son altamente seguras. Los pacientes que tenemos que les hacemos la recomendación, le decimos, ¿tiene dudas? Tráigalo. Lo revisamos. Pero en general pueden confiar en su olfato. Sí, y aprovechando el comentario, les habíamos dicho que aquí se produce vinagre. Como dato curioso, en la historia de la humanidad se utilizó el vinagre y se utilizó el vino para asegurar que lo que se bebía estaba libre de bacterias patógenas o que no hicieran daño. ¿A qué me refiero? Que cuando la humanidad empezó a hacer grandes ciudades, conglomerados,
ya no era tan seguro. En algunos casos no había ese sistema de drenaje que tenemos actualmente, entonces no se sabía quién estaba enfermo, quién no, y el agua ya no era tan segura. Agarrarla de las corrientes, de los lagos, ya no era algo seguro. Entonces, esto lo aplicaron mucho los griegos, que es de lo que más me he informado. Ellos tomaban el agua, les agregaban vino, normalmente una dilución 3:1 o 5:1, y lo consumían. Y de esa forma, como ese vino no estaba pasteurizado, y como ese vinagre no estaba pasteurizado, las bacterias, los microorganismos hacían una competencia y normalmente eliminaban a las que nos causaban enfermedades. Esa era la forma en la que ellos aseguraban eso. Por eso les decimos que este tipo de proceso de fermentación es bastante seguro, porque las que pudieran estar ahí, que se libraron a nuestra limpieza, la limpieza que llevamos a cabo o en la manipulación, aquí se va a lograr un equilibrio, va a haber una competencia, y si no se logra, lo vamos a detectar, nos vamos a dar cuenta que predominaron las malas o las que causan enfermedad, o que predominaron las que son benéficas para nosotros, las que forman parte de nuestra vida. Esto y tiene alguna reacción, ¿quiere decir que el proceso de fermentación no fue bien elaborado? Muy buena pregunta. No, mira, es que hay problemas con eso del equilibrio de nuestra flora bacteriana, nuestra microbiota. Hay problemas porque ya te había comentado, estamos deficientes. Tenemos el problema de la disbiosis, así se llama. Eso se llama, que esa alteración y el mal funcionamiento que tenemos de nuestro organismo como consecuencia de las bacterias. Entonces puede haber intolerancia al principio. Pues bueno, las conclusiones entonces, para finalizar ya el programa, es de que si se hace correctamente, estamos teniendo una seguridad, y bueno, atrévanse a hacerlo en casa. Los invito a que nos sigan en las redes sociales por TV UJAT, para que continúen viendo el programa si tienen alguna duda y los programas anteriores. Y los invito el próximo miércoles para continuar hablando de fermentados. Y gracias, doctores. Hasta la próxima. Adiós.